Vamos por el tema del día, que la verdad, bueno, porque hay que hablarlo, me apetece muy poco, me da un poco de pereza, sinceramente, porque esa es un poco la sensación que tengo ahora actualmente con todo el tema de Eurovisión. Es hastío, es una decepción tremenda, es también una sensación de rechazo sin haber visto el concurso. Ayer me fui de karaoke, tenía un plan genial, una vez acabado el BF Top 100, tenía quedada con muchísimos amigos y nos fuimos de karaoke y la verdad es que pasé una noche estupenda. No vi nada del concurso, pero lógicamente hoy de resaca te levantas al sofá, enciendes Twitter y absolutamente era todo Eurovisión y análisis de Eurovisión. Es que hay muchas cosas que comentar, pero bueno, vamos por lo evidente, supongo que irá saliendo. Es lo malo de que no tenga es lo malo de que no tenga un guión, ¿no? Resultados, ¿no? Pues gana Bulgaria, Israel segunda y tercera Rumanía. Bueno, no voy a entrar absolutamente nada en lo que son los conceptos de si fue justa ganadora, de si no fue justa ganadora, si lo ganó, si no ganó, si no sé cuántos, porque pues, realmente no he visto el programa. He visto cachitos, porque lógicamente en Twitter pues te ponen algún vídeo de cómo fue la actuación de la ganadora, no sé qué, no sé cuánto. He visto algún trocito, pero no he visto todo como para hacer una valoración. Así que, por supuesto que no la voy a hacer. Simplemente destacar una cosa que ya absolutamente todos sabéis porque se ha repetido muchísimo durante todo el día. Pues este top 3 de Bulgaria, Israel y Rumanía. Y en el televoto, la victoria de Bulgaria, segunda Rumanía, tercera Israel y cuarta Moldavia en el televoto. Resumen muy rápido, pero es que es tan evidente que da hasta un poco de pereza, ¿no? El ver cómo Marraconel, cómo después de la retirada de todos los países que nos plantamos y que dijimos que no íbamos a participar este año en Eurovisión, la UER se queda con 5 países menos y hace incluso contactos incluso con Canadá para intentar recuperar países, porque lógicamente no puede celebrar 2 semifinales con 30 países o menos, ¿no? Es imposible. Ahí es cuando, lógicamente, tiene que hacer una serie de llamadas y tiene que recuperar a países que llevaban años sin participar, ni pretensión de participar, como era el caso de Bulgaria, que incluso en su Twitter decían, no, este año no vamos a participar. Mágicamente, después de la retirada de estos 5 países, se anuncia que vuelven países como Bulgaria, como Rumanía o como Moldavia, que no tenían absolutamente dinero para poder participar y por eso no lo habían estado haciendo en los últimos años. Mágicamente, países como Moldavia se sacan de la manga una preselección que, si me la comparas, Moldavia, que siempre era la preselección que más nos gustaba, porque eran unas audiciones con un nivel... El año pasado Moldavia se retiró porque su nivel de calidad musical era tan bajo que después de haber hecho sus audiciones, después de haberlas celebrado, dijeron, el nivel es tan paupérrimo que vamos a cancelarlo. Pues este año van y se marcan un concierto en un estadio, en el estadio más grande que tienen en Moldavia, una preselección que la vimos en el canal, chulísima, con 2 horas de conciertos de ex-eurovisivos, con pues absolutamente con todo súper bien montado y con un nivel que es como, ¿de dónde han sacado la pasta? Amigo, casualidades. Lo pasa un poco lo mismo con Rumanía y absolutamente pasa lo mismo con Bulgaria que también que se monta una preselección y con artistas de bastante renombre, etc, etc. Se descubre, lógicamente, que Marraconel y el dinero de Israel está detrás de todos estos países, de estas preselecciones. Ar trebui să mai aduc câteva mulțumiri și de data asta. Morocanoil și Topline pentru susținere cu ajutorul produselor profesionale Morocanoil au fost realizate și lucrurile spectaculoase ale finaliștilor din această seară. Morocanoil este de altfel presenting partner al concursului Eurovision și în acest an la ediția de la Viena din luna mai. Es decir, todo un motor financiero por detrás
detrás para apoyar estos países. Curiosamente, los 4 que quedan en el top en el televoto. Y Israel no ganando, pero es que realmente Israel no le interesa absolutamente ganar y destrozar y hacer que reviente el concurso, porque realmente a Israel lo que le sigue viniendo muy bien es justamente esto. No ganar, dejar muy evidente que están ahí, incluso liándola y seguir siendo parte de la conversación. Seguir siendo parte de la conversación. El monotema de Israel, el monotema de Israel, el monotema de Israel. Es que no quieren tener un low profile, no quieren tener un perfil bajo, clarísimamente. Quieren estar ahí y quieren hacer ruido, quieren quejarse, quieren que sigan siendo ellos el centro del debate, victimizarse, lanzar mensajes desconcertantes, etc, etc, etc. Por lo tanto, la estrategia este año de no ganar el televoto, sino de toda la pasta que habrán invertido, sino en repartir el dinero entre los 4 países con los que se han aliado y han generado, pues les han hecho quedar en este podium tan bueno, pues supongo que esos países le habrán dicho, que me das dinero, participo en Eurovisión y además voy a tener posibilidades de ganar. Pues supongo que, pues mira, me viene de puta madre, ¿no? O sea que muy bien. Yo lo siento mucho ya por lo que os he dicho, no tengo la capacidad de ver si es justo o no es justo, pero un poco me da igual. Esto es un poco, te acaba dando la misma sensación, que el Azerbaiyán de 2013, ¿no? Esa sensación de Azerbaiyán de 2013 en la que todos sabemos, no hay datos, lógicamente, la UER ahí también los cubre debajo de la alfombra, no hay datos, pero que todos sabemos que hay una compra de Sims y que Azerbaiyán, esa victoria, pues, a ver, pues que está ahí. Pues yo lo siento muchísimo, pero esta victoria de Bulgaria se va a quedar con esa misma mancha por el resto de la historia. Me da muchísima pena la primera victoria de Bulgaria, pero bueno, no sé, ya llevamos 2 años con esa misma sensación de que está Israel ahí destrozando, manejando los hilos absolutamente de todo el concurso. Entonces yo la verdad es que ya he pasado 2 años en los que realmente ver los resultados de la final me generaba muy mal cuerpo, yo no lo disfrutaba, no es algo en lo que esté pasando bien. Yo tampoco acabo de entender cuántas ediciones la gente va a tener que pasar por esa sensación todos los años de el concurso. Al final no es un concurso de la canción, es el concurso de el que gane la música y que no gane Israel. Dejad de engañaros, no ha sido Bulgaria el que ha ganado a Israel, no fue el año pasado Austria el que ha ganado a Israel. O sea, en ningún caso. Israel ha ganado en todas las ediciones porque sigue cumpliendo el objetivo que se marcan. De todas estas ediciones, Israel ha estado ganando el concurso porque el objetivo que se marcan es el que están consiguiendo. Entonces, dejad absolutamente de engañaros en ese sentido. Y bueno, realmente a mí lo que más rechazo me está provocando de toda esta situación, independientemente de que Israel quiera hacer o que quiera dejar de controlar, o sea, independientemente de todo lo que está haciendo, el problema realmente es la UER, ¿no? Y todos los mensajes que está dando que realmente me provocan un rechazo. Entonces, durante todos los 2 últimos años hemos estado haciendo esta lucha por intentar que echen a Israel. El cambio totalmente para mí empezó a darse desde diciembre del año pasado con esa votación que se negó a los países y que estaban obligados la UER según sus propias normas para votar, que pidieron 8 de los miembros de la UER para votar si se dejaba participar o no Israel, y que la propia UER dijo no, eso no se va a votar. Todo empezó ahí totalmente que se quedaba evidente. Y yo digo, pero bueno, este chanchulleo, y ahí es donde totalmente la decepción viene orientada completamente a la UER. O sea, ya no es que hay un país que está ahí intentando, ya es completamente que la UER es parte activa, yo os lo llevo repitiendo mucho tiempo, es parte activa de
ese propio chanchulleo. Entonces, ir a un juego donde el propio juez o que el propio que organiza el juego, lo que menos le interesa en ese punto son la música, son las actuaciones, o es el propio certamen, sino que lo que más le interesa realmente es conseguir el objetivo del blanqueo político. La verdad es que se me hace muy difícil entender por qué alguien quiere participar en ese juego donde el que organiza el juego, su propósito, lo último, es el juego. Hemos tenido esta semana un montón de declaraciones relacionadas por parte de Martin Green, que es el presidente, el representante de Eurovisión, ¿no? El director de Eurovisión. Y esta semana hemos tenido, lógicamente, pues muchísimas declaraciones de Martin Green donde se ha sembrado. Ha sido increíble. Desde, por ejemplo, el artículo del New York Times, donde se desvelaba clarísimamente que desde 2018 Israel había estado invirtiendo dinero justamente para comprar y desvirtuar el voto, ¿no? Pues aquí tenemos la respuesta de Martin Green. Yeah, I mean, I don't really have much to say. I had a quick read. A lot of it's a rehash of what we've been seeing over the past few years. It seems to be a whole article about who did not win the Eurovision Song Contest. So just because I enjoy saying this every time, JJ won the Eurovision Song Contest. El cinismo es tremendo. O sea, el nivel de cinismo para dar esta respuesta, que básicamente lo que le están preguntando, oye, acerca de ese artículo del New York Times donde se están diciendo que están amañando los votos, de que se está viendo campañas gubernamentales, se está invirtiendo dinero. El nivel de cinismo por parte de Martin Green diciendo, es que me hace mucha gracia porque hacen artículos hablando de países que no han ganado a Eurovisión, porque el año pasado el que ganó es Austria. No sé si hace falta explicar el nivel de tontería tan grande que es esta respuesta acerca de la pregunta, ¿no? Pero el tipo de... El tipo que bueno, que aquí también la respuesta, por ejemplo, de José Pablo López, desde la UER no se puede ignorar el clamor de la prensa internacional, los análisis de New York Times y BBC sobre la participación de Israel no son opiniones de quien no gana, como insinúa Martin Green, son advertencias serias sobre una gestión que ha perdido el rumbo. La realidad demuestra que Eurovisión necesita con urgencia un nuevo tiempo a la altura de los valores que siempre ha defendido. Pero es que las declaraciones de esta semana de Martin Green es que es impresionante, ya no solo el cinismo, sino la mentira, como por ejemplo estas declaraciones. 70% of our membership voted that the broadcaster from Cannes should stay in this competition. 70%. Lo cual son completamente mentira. Aquí Martin Green lo que está diciendo es que el 70% de los miembros de la UER votaron a favor de que Cannes concursase. Mentira. Se hizo una votación totalmente amañada. En un principio se iba a votar la participación, pero se firmó un pacto de paz que lógicamente todo el mundo sabía que se iba a romper porque era un alto el fuego, un alto el fuego de Israel, como tantos otros que había tenido Israel, que siempre ha incumplido y que se ha evidenciado que ha seguido incumpliendo, porque ha seguido matando gente y niños indiscriminadamente en Gaza. Se canceló esa votación y entonces lo que se abrió es otra votación dentro en el encuentro de diciembre de la web, donde lo que se votaba es si la modificación de las reglas de reducir de 20 a 10 el televoto, de introducir el jurado otra vez de introducir otra vez el jurado, por ejemplo, en las semifinales, etc. Si esas medidas un poco extras de seguridad es bien y si se querían para el concurso. Si decías que sí, que querías más medidas de seguridad, entonces no se votaba absolutamente nada más, lo cual es absolutamente tendencioso. Después es cuando, como os he contado antes, 8 miembros de la UER pidieron una votación sobre la participación de Israel. Las bases pedían que... las bases establecen, no piden, las bases establecen que en el momento en que 5 miembros piden una votación, se tiene que hacer en secreto esa votación y se tiene que votar. Pues ahí dijeron que directamente que no se hacía caso a esos 8 países que lo estaban pidiendo. Ahí vino el cabreo también de Radio Televisión Española y se fue. Por lo tanto, en ningún momento se votó
se ha votado en ningún momento acerca de la participación de Can Israel en Eurovisión. Es completamente mentira. Martin Green lo sabe y no tiene absolutamente ninguna vergüenza, nada, absolutamente ninguna vergüenza para poder mentir delante de cámara y delante de una entrevista con algo que es súper sencillo de comprobar, lo cual es que es impresionante. Pero ya con otra serie de cosas, otra entrevista que le han hecho esta semana en la que pues bueno, los titulares, los que va diciendo, bueno, básicamente, que es impresionante, simplemente por mantener el discurso, de que, lógicamente, Rusia se le echó, que es un doble de rasero, por anexionar o por atacar otro miembro Estado como es Ucrania, como ahora mismo tenemos a Israel también atacando Líbano, que es otro miembro de la UE, que también le está intentando anexionar territorio. Justo solo para defender eso son capaces de plantearse volver a aceptar a Rusia. Han afirmado que Rusia podría volver a Eurovisión, incluso estando con la participación de Ucrania, lo cual es totalmente contradictorio con, por ejemplo, la petición que hizo José Pablo López de introducir una norma en la que cualquier Estado de la UE, cualquier país miembro de la UE que esté en un conflicto bélico que no pueda participar en Eurovisión. Esa idea se desechó completamente y se dijo, eso no va a pasar nunca, no se va a hacer nada que vaya en contra de Ucrania. Y ahora me dices que te estás planteando el introducir a Rusia, que también te digo que según parece, hace nada cambió en Bulgaria, otro territorio también, que aparte también es otra cosa, otro país que también con un montón de LGTBIQ+ fobia impresionante, que según parece ahora tiene un gobierno prorruso, que también tela marinera, ¿no? Pues justo ahora que gana un país que parece que es prorruso, ahora vamos a aceptar a Rusia otra vez dentro de los países que participan en Eurovisión. O sea, es que me parece la cosa más loca, más ridícula, que de verdad como en pase, o sea, es que es para sacar la... es para sacar la cámara y grabar las caras totalmente a la gente. Bueno, que no se discute absolutamente, que no se plantea ni siquiera el que se permita una intervención a favor de Palestina, y encima dicen que creen que todo lo que se ha hecho relacionado con Eurovisión, que se ha hecho perfecto, que se ha hecho todo bien y que están felices con todas las decisiones que se han tomado totalmente hasta ahora. Y tienen los huevos grandes de decir exactamente que la invasión de un país hacia otro miembro de la UE no es motivo de exclusión por parte de Eurovisión. O sea, totalmente lo que están haciendo es que van a permitir absolutamente cualquier cosa, incluso volver a atraer a Rusia, cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa, con tal de que Israel se mantenga dentro del concurso. Yo no sé cuántas pruebas queréis más al respecto. Mi clamor ante esto es, ¿por qué narices? ¿Dónde veis la diversión de ver un concurso? Ya no tiene que ver esto, ya no tiene nada que ver esto ni con Israel ni no sé cuánto. ¿Por qué narices queréis ver o disfrutáis en un concurso donde sabéis que está todo completamente amañado, donde cualquier cosa va a estar siempre supeditada al triunfo y al dejar la libertad absolutamente a que Israel decida lo que quiera, quién gane y quién no quiera? Porque quitaros la venda, Israel ha decidido completamente no solo el ganador, sino el top 3, el top 4 de esta edición. Lo han decidido ellos completamente. O sea, que me podéis decir que si una cosa, la actuación, lo merecida o no merecida, pero es que es bastante evidente que lo han decidido ellos. Entonces, yo no sé dónde está el disfrute. Las supuestas medidas de control que se han metido para el televoto. Ha bastado una prueba de cualquier persona de votar con 2 tarjetas de crédito para demostrar que una sola persona en un mismo dispositivo ha podido votar 200 veces con tarjetas virtuales y con distintas tarjetas de crédito y de débito. O sea, este año, que era en el que estaban sobre la lupa y que les estaban mirando y que tenían que hacer que el televoto estuviera firme, que estuviera seguro,
es que no han hecho nada. No han hecho nada porque, lógicamente, tenían que dejarlo abierto para que se pudiera seguir comprando y seguir desvirtuando. Es que es impresionante. Es impresionante. Entonces, el nivel de descaro y absolutamente de todo es que es impresionante. O sea, el televoto sigue totalmente abierto, susceptible a seguir siendo manipulado. Entonces, yo es que yo no sé dónde está la gracia, que ya se ha visto, por ejemplo, que las votaciones del año pasado de España, el 33% de los votos fueron para Israel, el 33%, y los segundos fueron Ucrania con un 6%. Entonces, ¿dónde está la gracia de estar en un juego donde el televoto está totalmente pues amañado? Y luego que los participantes, quién participa, quién no participa, con qué cantidad de dinero participa, si te pago la preselección, si no te pago la preselección, todo eso también lo maneja Israel y lo maneja el patrocinador, lo maneja Marroconail. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Entonces, yo no veo ni concurso, ni música, ni absolutamente nada aquí. Y a mí me produce un rechazo totalmente absoluto, me da una pereza totalmente y absoluta. Entonces, yo este año de verdad que no he sufrido absolutamente nada el no ver el concurso, pero lógicamente, bueno, es que el paso agigantado que he dado de rechazo y de no volver, y ya te digo que es como... Yo entiendo que el año que viene seguimos sin participar, porque es que es impresionante. El nivel de vergüenza ajena ya de este año es que, yo no sé, o sea, es que José Pablo López, yo me lo imagino en el sofá, o sea, es que yo ya, o sea, no sé si debe estar riéndose o cómo debe estar, porque es que el nivel de incredulidad de lo que está haciendo la UER es que es impresionante. Entonces yo veo que es imposible que ahora mismo volvamos, pero es que aunque cambiase el gobierno y España volviera en el 2028, que yo creo que para el 2027 no le da tiempo a que suceda todo tan rápido como para que nos sumemos, incluso aunque volviéramos porque otro gobierno, que esa es otra, esto me lo decía hoy un amigo por chat, por WhatsApp, tú imagínate que hay cambio de gobierno y el gobierno pues por todo politiqueo, por todo el tema político, lo que hace es pues un poco lo mismo que pasó con La. Para demostrar que España como que está muy a favor de todo lo que es ahora Eurovisión y que es el apoyo a Israel y absolutamente, entonces vuelve con una super artista, con una super canción, o sea, le mete mogollón de pasta para que eso triunfe. También por dentro se mueven todos los líos, no sé qué, y España gana volviendo con todo el beneplácito de Israel, de Eurovisión y todo en ese cuento. Mira, España vuelve a ganar Eurovisión en esta situación, a mí me da un parrus. O sea, sinceramente, o sea, es que ya el nivel de asco sería... es que no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Sería terrible. La demostración totalmente, que esto es otra cosa que también ha pasado hoy, la demostración absolutamente de que no es para todos los que dicen, no, pero es que hay que separar la política del concurso, de la música. Esto ya lo hemos hablado 150.000 veces y no sé hasta qué punto hay que repetirlo para que se deje de dibujar como argumento, porque no lo es. Eurovisión siempre ha sido política, absolutamente siempre, desde su nacimiento. Su nacimiento tuvo una intención política y siempre lo ha sido, y es una pena. Y es un reflejo de lo que está pasando ahora mismo en Europa, que es la división completamente. Y eso es una pena, porque Europa pues ahora políticamente está súper dividida. Y en vez de coger el concurso y que sirva para mandar un mensaje de unidad general para Europa y con unos valores, ahora únicamente lo que está evidenciando es pues, la fractura interna que tiene Europa con la extrema derecha y dentro del propio continente y dentro de la Unión Europea. Es bastante evidente. Una prueba de que Eurovisión es política y sigue siendo política son las noticias de los diarios de hoy, que utilizan los resultados, porque esa es la intención de Israel, como herramienta política.
titular del Mundo, Europa quiere mucho más a Israel que a España. La lección para Sánchez es un festival de Eurovisión en el que el Bulgaria vino al rescate. Esto es lo que se busca. Y todo el dinero y todo el esfuerzo que se hace para que Israel esté ahí, es justamente por esto. Yo entiendo que a algunos de vosotros no os gusta la política. Yo entiendo muchísimo que os da muchísima pereza o que no la entendáis o que es una cosa que os interesa cero patatero. Yo lo entiendo. Pero también tenéis que entender que la realidad es esta y es que Eurovisión es política. Entonces, la decisión de no miro ese prisma, esa parte tan importante de lo que es Eurovisión, yo lo siento, pero es una irresponsabilidad. Yo entiendo que no os puede gustar, pero lo es. Y el problema es que justamente la intención es validar a Israel dentro del panorama internacional, que cuesta un montón y lo están consiguiendo. No se le ha vetado absolutamente de ningún sitio. El esfuerzo, el por qué, bueno, y hay otra declaración, que esto me viene bien, que es que no sé si las tengo por aquí. Hay otras declaraciones de Martin Green que también que son impresionantes, pero que esas no sé si las tengo. Aquí, estas. Bueno, estas también me pusieron negrísimo. Este hombre es que me pone negrísimo. The government in Israel is trying to privatize Khan. Now, let's be clear what this means. That means they are trying to get control of its newsroom, right? And if you wanted an example of the fact that Khan are actually an independent public service broadcaster, ask yourself why its government would be trying to get hold of its newsroom. And one of the things about Khan coming out of this competition is it could be that, you know, it sounds almost ludicrous, but Eurovision is one of the reasons they often leave that Khan alone, because they know how important it is to the population. And by removing Khan, it could be the last excuse the government need to either get rid of it or privatise it. So the question is, are we prepared as collateral damage to see a public service broadcaster and an independent voice in that country go? Right. Os lo resumo, pero es otra de las grandes tonterías y de las otras grandes de las incongruencias de Martin Green. Un poco reconocen en ese speech diciendo que la CAN ha estado siempre bajo el ojo del gobierno de Israel para privatizarlo. Lógicamente, ¿por qué quiere privatizar una cadena pública? Pues para tener el control del discurso dentro del país. Si controlas los medios de comunicación, pues controlas la ideología. ¿Por qué? Y él mismo lo reconoce, te lo dice. ¿Por qué en Israel no se ha privatizado la CAN? Y lo dice él mismo, porque el gobierno tiene interés en Eurovisión. Porque el gobierno de Israel ve en Eurovisión que es una herramienta de blanqueamiento político. Y él mismo lo dice. ¿Y por qué no ha sucedido esta vez? Y lo dice, obviamente, por el interés por Eurovisión. Es decir, él mismo, la UER, saben perfectamente el interés que tiene el gobierno, no como él dice que son las cadenas, los broadcasters, no, el gobierno de Israel en Eurovisión para manejar políticamente el discurso. Y dice, y claro, no le vamos a dejar que privatice la CAN. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad se supone que es cuidar de Eurovisión y de la neutralidad del concurso y de que todo vaya y que nadie, y justamente apartar. Tu responsabilidad es justamente apartar totalmente todo el tema que tenga que ver con gobiernos del concurso. ¿Por qué narices tienes tú que proteger la privatización, la no privatización de la CAN? Es que él mismo se contradice en este speech. Es como decir, sí, como no quiero que privaticen la CAN, como quiero que se siga siendo público para que siga teniendo las manos en Eurovisión y por lo tanto lo tenemos que seguir blanqueando. Es que es la cosa más totalmente ridículo. Que como veis, Eurovisión me produce ahora mismo, pero el hecho de la UER es el propio concurso, es la propia UER, el propio concurso
que son todo evidencias de que está todo corrompido por dentro y es un rechazo total y absoluto y yo por lo menos, pues eso, cuando yo me pongo a jugar con los juegos de mesa, que sabéis que me encantan los juegos de mesa, jugar con tramposos es que a mí me quita absolutamente todas las ganas y no disfruto absolutamente de nada. Entonces, una de las cosas que además, que es súper importante, una de las cosas que más me enamoraron de Eurovisión fueron los valores de unidad, que es el mensaje blando político que tiene que tener Europa. Es justamente Eurovisión como herramienta de políticas, justamente esa, lanzar el mensaje de unidad y sobre todo, pues por ejemplo, a favor de los derechos LGTBIQ+, pues era uno de los sitios donde más se ha promovido el mensaje de la integridad, de la diversidad. Y ahora estamos en un punto que simplemente para que Israel permanezca y que no haya banderas de Palestina y que no sé qué, se prohíben las banderas LGTBIQ+. Es lo que os estoy diciendo, es que se hace todo, absolutamente todo con tal de que Israel esté contenta. Entonces es la cosa más ridícula. Se han cargado el concurso, se han cargado los valores, se han cargado la parte divertida, se han cargado, no hay puntos, no hay emoción porque se controla todo desde dentro, no hay valores porque los valores están totalmente pisoteados. No hay nada, o sea, es todo a favor de que Israel siga estando ahí y que siga haciendo lo que ellos quieran. Entonces, no entiendo dónde está la gracia de ver este programa, dónde está este concurso. Yo lo siento mucho y os animo a todos a que lo veáis también así y realmente a que os unís completamente al boicot, porque la única manera de afectar al concurso es monetariamente. Lógicamente, esa es la más importante. Entonces, aunque parece que tienen el grifo totalmente abierto para lo que quieran por el otro lado, ¿no? Pero bueno, la pasta que falta de países que se vayan dando de baja, pues eso cada vez hará más daño. Pero para que los países se den de baja, todos los que estamos siguiendo el concurso tenemos que dejar de ver el concurso, tenemos que dejar las redes sociales, tenemos que dejar de verles, de darle dinero y de que vean de que el interés está totalmente cayendo, para que marcas tampoco lo financien y dejando también en evidencia totalmente de que el concurso ahora mismo da un asco. Es la única manera. Pero hay que hacer el esfuerzo simplemente para intentar en algún momento y de alguna forma recuperar el concurso que realmente a todos nos gustó. Simplemente. Pero es que si no hay otra manera. Y que yo la verdad que yo no sé dónde está el disfrute de esto. Yo es que no lo entiendo. Es que no sé dónde está el disfrute de esto. Entonces, lo dicho, yo por mi parte, cada vez que veo a este hombre, cada vez que veo algo de Eurovisión, me pongo negro. Veo la tabla de resultados y digo, pero es que es ridículo. Veo las declaraciones y veo que es ridículo. Entonces, yo qué sé, pues lógicamente seguiré atento de todas las chorradas que vayan a pasar de aquí al futuro, porque solo van a pasar chorradas, porque ya estamos en un nivel en que les da igual todo, como lo de que vuelva Rusia. ¿Tú te imaginas que Rusia vuelve a Eurovisión? Pero tú me estás... o sea, es que yo ahí, o sea, de verdad, es que va a ser ya... si de verdad pasa eso, me voy a tirar al sofá y voy a hacer como la cucaracha, ¿sabes? Ahí boca arriba, ahí como diciendo, es que dando patadas al cielo, es que no me lo voy a creer. El nivel es un despropósito. Entonces, pues nada. Esto ha sido... si hasta ahora estaba un poco con pena, con decepción, ahora es que es totalmente rechazo absoluto. Y entonces, pues nada, pues a otra cosa mariposa. Y nos estaremos buscando otra afición, pero desde luego en Eurovisión no le voy a dedicar ni la atención ni nada, porque de verdad es que es un auténtico despropósito. Y desde aquí os invito a todos a que os unáis exactamente en la misma postura, porque absolutamente no tiene ningún sentido. Venga, os leo ahora los mensajes que me habéis puesto. Rubén G. se dice, esto es insostenible, han perdido audiencia en todos lados, esto va a reventar por algún lado. Espero que estos meses se puedan tensar las cosas porque creo que va a haber bajas por diversos motivos. Quiero decir que que aunque no lo creamos, tenemos también parte de poder nosotros
pese a lo de este año. Y si no se puede expulsar a Israel, por lo menos que se cambie el sistema de televoto al hacerlo, por ejemplo, dándoles puntos a más países obligatoriamente. Bueno, lógicamente es lo mismo que he dicho yo. Hay que hacer presión, pero hay que dar bandazo, hay que totalmente dar el rechazo, que bajen las audiencias, dejar de seguir los canales oficiales, dejar de hacer streams. Las cifras tienen que bajar. Y es la única parte que nosotros, como parte de Boicot, en la que podemos aportar algo. Y luego seguir apoyando decisiones que, gracias a Dios, nosotros somos uno de los países que se han bajado del carro. Pues a ver si conseguimos que otros países también nos sigan y que digan, basta ya de la tontería, ¿no? O sea, en fin. A ver si otros se suman. Y ya, porque ya no sé a quién van a rescatar. O sea, es que van a rescatar otra vez a Rusia, Bielorrusia y a Corea del Norte. Van a traer también. Es que eso ya sería impresionante, ¿no? Rubén dice: ¿cuánta pasta pagará Moroccan Oil para que se permita todo esto? Da hasta miedo. Y ahora dice Green que puede volver Rusia. Eso, que invadir un país no es un problema, pues justamente lo que yo he dicho. Otra cosa es lo de la renovación del contrato de Moroccan Oil, que eso yo también... Es que yo me he ido quitando vendas. El contrato de Moroccan Oil se renovó el año pasado. Que yo ahí, claro, yo cuando se renueva el año pasado, dices... ¿En serio? Si tú realmente como organización estás preocupado por la situación y realmente es que yo estaba ahí, yo estaba en esa situación en la que creía de verdad, tonto de mí, que la UER estaba atado de pies y manos y que no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Porque claro, echar a alguien de la... Tú no puedes echar a alguien de la UER sin el beneplácito de todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto. ¡Mentira! 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 En vez de decir, se ha acabado el contrato como el Raconil, vamos a buscar otro anunciante que nos dé dinero y que no sea tan polémico, que no esté relacionado tal. No, se lo renuevan, que yo ahí yo no lo veo, pero es que ahora lo veo clarísimo. Y resulta que el nuevo patrocinador que han incluido este año, me entero a posteriori, pues que es una red social o una cosa así como de... No tengo ni idea, que nada, que es una... Que ¿de dónde ha salido eso? Pero que tiene su sede en las Islas Caimán. ¿En serio? ¿Un patrocinador de una herramienta de red social o de videollamadas o una cosa así, que no la conoce ni su puta madre y que tiene sede en las Islas Caimán? O sea, ¿puede ser algo más oscuro? ¿Puede investigar eso alguien más? Es que es todo. Es que cada vez que dan un paso es peor. ¿Por qué? Porque son ellos. Es que son ellos. Que no son los otros. Son ellos. El problema. Son ellos el problema. Es que es impresionante. Es impresionante. Rubén dice: yo ya a veces pienso que lo sé que Israel llegue siempre a la pantalla a partida final y quede segundos para provocar, pactado con la organización, 100%, totalmente. 100%. No les interesa ganar. Quieren estar simplemente ahí y crear discurso y victimismo y tensar la cuerda todo el rato. Cuando más se hablen de ellos, mejor les viene. Entonces, ganar no les va a venir bien porque eso ya sería quizás se acaba el concurso y ellos quieren que Eurovisión se mantenga con su único propósito de estar ahí para seguir blanqueándoles. Es lo único que quieren. Absolutamente lo único que quieren. Rubén también dice, pero es que aunque tú apoyes a Israel, que es evidente en la organización, tienes que mirar por el bien del festival, se supone. Pero es que están dispuestos a destruir el festival totalmente. Totalmente. Es que yo no sé, ¿no lo estáis viendo? El propósito de la UER no es por el festival, no es por la música, no es por el concurso, no es por el arte. Son capaces de destruir totalmente el concurso simplemente con tal de mantener a Israel dentro, porque su principal objetivo y propósito es ese. Y Martin Green es esa persona que ha aceptado, que ha vendido su alma al diablo. Han dicho, oye, que te vamos a pagar esto, pero es que tienes que defender lo indefendible. Y el tío ha dicho, si tengo que negarlo, me pillan en la cama con el otro y estoy ahí, yo lo niego.
Dice, cariño, me estás engañando, ¿no? ¿Qué va? O sea, es que es eso. O sea, al tío le pagan y dice, yo voy a defender lo indefendible. Y eso es lo que está haciendo. Y entonces por arriba le llegan las instrucciones y dice, tú dime lo que tengo que decir, que yo con todos mis huevos grandes lo defiendo. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, ya está. Vosotros mismos, seguir disfrutando de vuestro concurso, pero es totalmente ridículo. Yo no sé dónde veis el disfrute. De verdad que no lo entiendo. Claro, ahora mismo se contradicen, expulsaron a Rusia en el comunicado. Claro, es que si no paran de contradecirse. Si es que no paran de contradecirse, como todo el rato se está diciendo que el doble rasero, pues dicen, oye, pues con tal de mantener a Israel, pues quitamos el doble rasero. Y yo, ¡ole! ¡Tu huevos grandes! Es que es tremendo. Y lo de la vuelta, si se acaba el conflicto, ¿cómo puede acabar este conflicto? Es que no puede acabar. Se acaba, es que quizás estamos todos muertos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el conflicto no va a acabar. Pero lo que sí que es más probable que pueda cambiar es la posición europea al respecto del conflicto y con las relaciones. Entonces, que haya según qué cosas. Y que por lo tanto se acabe echando a Israel. Pero aunque se eche Israel, sinceramente, a mí o me demuestran completamente que en la UER se cambia profundamente y se vuelve a unos valores realmente afianzados y con transparencia y con unas reglas claras y con estos chanchulleos, estas mierdas, o la UER me demuestra completamente de que realiza un cambio o cualquier gesto, cualquier mierda que haga, es que no te la puedes creer. Es que no te la puedes creer, absolutamente no te la puedes creer. Igual que es que no me creo, por ejemplo, que lo de la amonestación esta que le hicieron por hacer la publicidad este año a Israel, que eso fue eso yo también me lo creo, que es que está pactado. Y que lo hicieron simplemente para hacer la demostración de que sí, de que yo te hago el tironcillo de orejas. Es que es más que evidente que les han dejado la vía libre para seguir comprando el televoto. ¿Por qué narices no han limitado el televoto realmente y se sigue pudiendo votar desde un mismo terminal todas las veces que quieras, 200 veces? ¿Cómo narices este año no han limitado eso? ¿Por qué? Porque se lo están dejando aposta. También a veces y eso es, por ejemplo, cuando dejas a tu pareja, una de las mejores maneras de justamente de superarlo y de tal es muchísimo más fácil dejar a tu ex cuando le has pillado poniéndote los cuernos a simplemente cuando le has dejado de buen rollo diciendo, no, es que lo teníamos que dejar porque ya ha cambiado la situación y mejor nos quedamos como amigos. Joder, qué putada cuando lo dejas como amigos, porque es muchísimo más difícil de superar la situación. Pero cuando ya la has pillado poniéndote los cuernos y la has pillado con todas las mentiras y con todos los engaños y con toda la mierda, cuando ya es todo tan evidente, dices, anda y vete a chuparla. Te quedas ahí con tu mierda y ahí te las apañas tú. Es que de verdad, qué pereza. Pues así estoy yo. Así estoy yo, o sea, de verdad es que estoy como... Venga, hombre, por favor. O sea, la de mierdas que tenemos que aguantar en la vida como para que esto que yo lo tomaba... a mí me daba satisfacción, a mí me daba felicidad, a mí me daba buen rollo, la emoción, el no sé qué, no sé cuánto, y ahora todo eso es una pereza, como decir... ¿Qué es eso? Que es justamente lo que llevamos los anteriores 2 años y lo que, gracias a Dios, yo este año me he evitado de ver las votaciones y todos los resultados. Que bueno, que lo he analizado hoy, pero chimpún y se acabó. Pues que les cunda, de verdad. Si se cambiase el televoto a algo más justo, mucho, que echen. Primero tienen que echar a Israel, lo primero. No tiene otra vuelta de hoja. No, ni televoto ni televota. Tienen que echar a Israel y se acabó. Y luego demostrar que realmente tienen unos valores serios. Es que yo no lo puedo repetir más veces, pero me podéis seguir preguntando lo mismo.
hasta que la UER no demuestre que está podrida hasta la médula y tiene que demostrarlo, que su principal objetivo es el concurso, la música y volver a defender los valores que se supone que tiene que defender Eurovisión, que son la unidad de los pueblos a través de los valores del arte y de la música, en vez de lo que está demostrando ahora que es su objetivo primero y único, es el lavado de la imagen de Israel, cueste lo que cueste. Si cuesta que 5 países se vayan como nosotros, es como su objetivo número 1 es la limpieza de imagen de Israel, que se vayan. ¿Que tiene que permanecer con Marruecos como si renueva el contrato? Por supuesto, porque el objetivo número 1 es la limpieza de política de Israel. ¿Que tiene que traer a unos países y pagar las preselecciones y no sé cuánto? Se hace, porque el objetivo número 1 es mantener a Israel. Que tienes que evitar los estatutos de la UER que dicen que unos países, si lo piden, pueden votar no sé qué, se les prohíbe con todo el cinismo y con todo el descaro del mundo. ¿Por qué? Porque su propósito número 1 es la limpieza política de Israel. Que vuelva Rusia quitándose el doble rasero que les está jodiendo el discurso de hace unos años, pues se tragan a Rusia con todos los huevos gordos. ¿Por qué? Porque el propósito primero que tiene la OER a día de hoy es la limpieza de imagen de Israel. Es que es tan evidente que de verdad, por favor, tan evidente que tenéis que abrir los ojos al respecto. Están todas las pruebas, está todo encima de la mesa. Está todo encima de la mesa. Entonces, no sé dónde veis la gracia de seguir y de apoyar este concurso. Israel no va a ganar porque Israel, lo vuelvo a decir, quiere mantener el concurso cuyo objetivo y propósito ahora mismo es su limpieza de imagen. Si ganan, lo revientan. Y acaban de encontrar la nueva fórmula de manejar a otros países, de comprarles, de financiarles, de no sé qué. Yo te doy una victoria en Eurovisión, tú te quedas súper contento porque quedas con un triunfo, no sé cuánto, y yo sigo súper contento porque sigo segunda, no sé cuánto, y puedo vender el titular del mundo gracias a esto, en el que dice que España quiere mucho más a Israel que a España. Toma ya, ¿eh? Toma ya. Este otro, los huevos grandes del señor Eduardo Álvarez. Sus huevos grandes. De este pedazo de sionista. Los huevos grandes. Tío. Si es que no veis que el objetivo es ese, conseguir esas portadas. Es que el objetivo es ese, es conseguir esas portadas. Que vuelva la OTI. Ahí estamos. Mira, mi conclusión de hoy. Radio Televisión Española, por favor. Necesitamos otro concurso. La OTI también es muy complicado, ¿no? Con la situación de cómo está América Latina y todos los gobiernos, también tela marinera lo complicado que estaría eso. Pero yo qué sé, cualquier otra mierda. Cualquier otra mierda que se la inventen y que los Juegos del Mediterráneo. No tengo ni idea. Cualquier cosa. Pues nada, y si no, pues este verano nos tenemos que aficionar al Grand Prix. Yo qué sé. A ver si se inventan algo. Que nada, que ha sido noche de desahogo. Yo decía que iba a ser un ratito y al final aquí me he tirado 2 horas hablando del tema. Que muchas gracias. Perdón, si eso también te lo digo. Soy muy enfático, soy muy entusiasta y también soy muy duro con según qué posiciones. Entonces espero que nadie se haya sentido molesto por algo, por cómo lo he dicho, por el cómo, ¿no? La forma en que a veces digo las cosas es muy dura, lo sé, y mucha gente me lo dice y tal. Quedaos con el mensaje de fondo, como si lo estuviese diciendo por escrito, ¿vale? Pero no con la forma. Yo también os quiero a vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, que nos vemos mañana, pero ya escuchando música y disfrutando de todo, ¿vale? Chao, chao, chao. Un beso muy fuerte.